Bien, damos gracias a Dios porque estamos aquí en la casa de Dios y gracias a Él estamos en este lugar y qué bueno que se dio el tiempo, qué bueno que usted tomó una buena decisión de estar aquí y eso es bueno y eso es una bendición de parte de Dios para usted, porque a eso venimos también, ¿verdad? Para aprender y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a ver un pasaje que estuvimos leyendo ahorita y vamos a ver que debemos de escuchar atentamente a la palabra de Dios. Debemos escuchar atentamente a la palabra de Dios. Deuteronomio 28, capítulo 28, versos 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si la oyeres, entonces por eso debemos estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Y es el momento en cuando el hermano, el predicador, el pastor se para en este lugar a expresar la palabra de Dios escrita, a explicarla. Es cuando nosotros debemos estar atentamente poniendo atención para poder escuchar. Santiago 1, capítulo 1, 23 y 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si nosotros ponemos atención y estamos atentos cada vez que se expresa la palabra de Dios desde este lugar, y no solamente desde este lugar, puede ser donde quiera que estemos y estamos atentos a la palabra de Dios, vamos a traer bendición a nuestra vida. Y no vamos a hacer como el ejemplo que veía ahí, como si nos miramos en un espejo y luego nos vamos y luego nos olvidamos de cómo eras y ahí estamos dando vueltas y vueltas para ver si somos los mismos o no, ¿verdad? Se nos olvida. Entonces aquí hay que estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros cada vez que el mensaje, la palabra de Dios se ha expresado. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, porque grande es su misericordia, porque aún nos mantiene aquí en este lugar con un propósito, y que ese propósito en este momento primero sea escuchar su palabra, que sea de bendición para nuestra vida, pero también poder compartirla, Señor, con aquellos que aún no la conocen, porque usted es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. En el nombre de Cristo se lo pedimos y le damos gracias. Amén. El pasaje que acabamos de leer ahorita, de Hechos 17, versículos del 10 al 12, nos habla de Pablo y de Silas. Y vamos a ver un poco un contexto histórico un poquito más atrás de esta ocasión de Pablo y Silas ahora en Berea, pero anteriormente el apóstol Pablo y Silas habían estado predicando en la ciudad de Tesalónica. En Tesalónica, si usted puede echarle un vistazo rápidamente a los primeros inicios del capítulo 17, no les fue nada bien. No les fue nada bien a Pablo y a Silas. Fueron perseguidos, fueron por ahí algo inquietados por la gente, y ellos tuvieron que huir, tuvieron que correr, tuvieron que irse de ahí de Tesalónica porque no la estaban pasando nada bien por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación, por predicar a Cristo.
y se fueron a Berea, una ciudad como a 80 kilómetros de ahí, de Tesalónica, y hay todavía ese lugar de Berea ya no tiene otro nombre semejante al antiguo, a este Berea, ya tiene con otro nombre, pero dice que todavía es un lugar turístico, donde la gente puede ir y visitar la sinagoga en la cual Pablo y Silas llegaron para predicar el Evangelio. ¿A quiénes iba a predicar Pablo y Silas el Evangelio? A los judíos que estaban viviendo en ese lugar. Esa región de Berea y de Tesalónica es actualmente lo que conocemos hoy como el país de Grecia. Es un país que no es Israel, es Grecia, y por lo tanto, si es Grecia, ¿qué idioma hablarán ahí? ¿El grecio? El griego, ¿verdad? Hablan el griego. Entonces, cuando usted va a otro lugar, usted mexicano va a otro lugar, a otro país, ¿verdad? ¿Cómo se identificará en ese país? ¿Cómo sabrá en qué lugar hay mexicanos? Pues si va caminando por la calle y ve un lugar donde dice tacos, ahí es, ¿verdad? Me contaba mi hermana una vez que fueron allá a un país de allá de Oriente, por allá, por Israel, vimos tacos y luego fuimos, porque sabíamos que ahí había comida mexicana y hablaban español, y efectivamente, ¿verdad? Llegaron ahí y vendían tacos, estilo Monterrey sobre todo, y hablaban español, y se encontraron un poquito como en casa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, el apóstol Pablo y Silas veían y buscaban dónde estaban las sinagogas, porque ahí había ¿qué? Judíos, había judíos, ¿verdad? Una observación nada más, no eran cristianos todavía, eran judíos, ¿verdad? Entonces, a donde Pablo iba a predicar, a la sinagoga, allá en Berea, la sinagoga en Berea está allá en tal lugar, y ahí va a dar Pablo y Silas a la sinagoga que estaba en Berea para predicarle a los judíos, ¿verdad? Ese es lo que pudiésemos ver. Pero ¿qué diferencia había de unos y otros? Fue un recibimiento totalmente diferente. Cuando llegaron a Tesalónica, los judíos de Tesalónica, dice que algunos lo recibieron, algunos entendieron el mensaje, lo comprendieron y recibieron a Cristo como su Salvador. Y pasaron ahora a ser hermanos, ahora sí eran cristianos, ¿verdad? Pero debido a la persecución que pudiésemos ver ahí en el capítulo 17, que se levantaron hombres malos, hombres tal vez pagados para hacer alboroto del pueblo, y hacer que los discípulos tuvieran que huir de ese lugar por la presión que había ahí, tuvieron que huir, y los hermanos que había ya ahí en Tesalónica los llevaron a 80 kilómetros hacia la ciudad llamada Berea. ¿Y qué pasó ahí en Berea? Dice ahí en versículo 10, inmediatamente los hermanos, o sea, los judíos ya convertidos y algunas otras personas más, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de quién? De los judíos, ¿verdad? No de cristianos, de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y cabe destacar, hermanos, que todavía el Nuevo Testamento todavía no estaba concluido. Las cartas empezaban a lo mejor todavía a redactarse, posiblemente algunas hayan sido enviadas ya, pero estaba en proceso. Pero dice aquí que los judíos de Berea, cuando se les predicó de Cristo, ellos empezaron a leer las escrituras para ver si las cosas que estaba contando Pablo y Silas eran verdad. Entonces, ¿qué estaban escudriñando ellos? Pues lo que tenían en ese momento. ¿Y qué es lo que tienen en ese momento? Pues el Antiguo Testamento. Ellos lo que estaban analizando era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento
hablando de la predicación de Pablo y de Silas, hablando de Cristo. Pues sí, dice que los judíos de Berea eran más nobles, eran más tranquilos, eran más sencillos, tenían una convicción más tranquila, no como los de Tesalónica, más agresivos, sino estos dijeron, vamos a ver si lo que están predicando acerca del Mesías, acerca de su nacimiento, acerca de lo que hizo aquí en la tierra, acerca de su crucifixión, acerca de su muerte, acerca de su resurrección es verdadera. Y empezaron a ver, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su licitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así como se las estaban contando, así como se les estaban diciendo. Y encontraron que era verdad, ¿verdad? Porque tenían paciencia. Tenían paciencia para con los discípulos, para encontrar y ver de dónde se estaba hablando lo que ellos estaban predicando. El texto que estamos viendo nos cuenta cuál fue la manera en que los bereanos recibieron la palabra predicada por estas personas. Cómo les fue predicado, cómo ellos pudieron comprobar que lo que estaban predicando era verdad y tenían del Nuevo Testamento. Y pudiésemos ver varias cosas, varios puntos. Número 1, dice el texto que acabamos de leer, el versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y podemos ver que Lucas en este pasaje puede observar que estos judíos que habitaban en Berea tenían un corazón más disponible, más abierto a la palabra de Dios. No tenían perjuicios, no tenían cosas que pudieran estorbarles. Hoy, semejante a lo de hoy, ¿qué pasa? ¿Cuántos se dicen en este país, si podemos hablar de nuestro país, cuántos se dicen ser cristianos? ¿Cuántos se dicen profesar una fe cristiana? La mayoría de nuestro país se dice ser cristianos, ¿verdad? Pero cuando uno va y les presenta a Cristo como su Salvador, a Cristo como el Señor de sus vidas, ¿qué es lo que dicen? Yo tengo mis creencias, yo tengo mi religión, ¿verdad? Y rechazan a Cristo. Se fijan que se vuelve a repetir otra vez la historia. Y así la vez pasada también les conté que unas personas de estas que les estoy comentando, de cierta creencia, me acordé de ellos cuando leí que eran más nobles que de los de Tesalónica. Esta persona, esta familia, este matrimonio, que una vez, en una ocasión, me encontré con ellos, me acordé de ellos porque eran nobles. Eran nobles, escucharon el mensaje en la palabra de Dios, lo creyeron, dijeron, sí es cierto, ¿verdad? Una cosa, igual que los de Berea. Unos lo recibieron, pero otros no. Este matrimonio que nos encontramos era noble, muy atento, muy acertado, pero no recibieron, ¿verdad? Y así podemos encontrarnos con personas así, personas nobles como los de Berea, ¿verdad? Estos judíos que aún que se les predicó la palabra, algunos creyeron. Dice el versículo 12, así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La mayoría creyó, pero algunos no, todavía no creyeron. Lo importante de ellos que pudiésemos nosotros aprender es que ellos tuvieron la intención de escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que se les estaba contando era una realidad. Y encontraron que era una realidad, ¿verdad? Se encontraron con los pasajes que anteriormente pudiésemos nosotros
ver que el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Pudiesen ellos comprobarlo. Cuando se les predicó de Cristo, ellos no reaccionaron como los de Tesalónica. Ellos reaccionaron de una manera tranquila, con calma, no se alteraron, sino que escucharon con mucha paciencia lo que Pablo y Silas les estaban predicando y recibieron la palabra con toda solicitud, con toda tranquilidad. Y esa es una de las enseñanzas que pudiésemos entender nosotros. ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios cuando se nos está explicando? Exactamente como ellos, con toda paciencia y tranquilidad. ¿Cómo podemos identificar una falsa enseñanza si no leemos la palabra de Dios, si no estamos atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña? Hoy en día hay muchas corrientes de enseñanza bíblica, de enseñanza o de pseudos enseñanzas cristianas, ¿verdad? Que si nosotros no sabemos, si nosotros no nos ponemos a escudriñar, fácilmente pueden engañar a los cristianos. Y es por eso que nosotros debemos tomar el ejemplo de los judíos de Berea, ¿verdad? De escudriñar la palabra, ¿verdad? Para ver si las cosas que se están predicando son una realidad, como ellos lo hicieron. Ellos fueron pacientes, diligentes y pudieron algunos entender la palabra de Dios. Primero los Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y es como nosotros debemos de recibirla, la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando se expresa la palabra de Dios desde este lugar, nosotros debemos estar atentos, debemos estar diligentes, debemos ser nobles, debemos estar con una paciencia al mensaje de la palabra de Dios, con una paz, con una tranquilidad, y que nadie nos pueda distraer, porque se está hablando de la palabra de Dios. Dios está hablando a nosotros, Dios está hablando a su iglesia. Y no podemos dejar de desaprovechar esa oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y debemos de guardar respeto cuando se habla de la palabra de Dios. Recordemos entonces que tenemos que recibir la palabra con toda solicitud. Y Dios se encargará después de lo que tengamos nosotros. Si tenemos alguna duda, Dios la va a resolver a través de su palabra, a través de las personas que Dios ha preparado en este lugar para que nos las puedan explicar y poder estar atentos. Una vez que ellos escucharon el evangelio, así como no lo rechazaron, algunos lo entendieron, ya lo comentamos, algunos recibieron a Cristo, como lo acabamos de ver en el versículo 12, no muchos, no pocos, sino suficientemente personas de ese lugar, de esos judíos de Berea, pudieron escuchar y entender el mensaje de Cristo. Después, ¿qué pasó con Pablo y con Silas en ese lugar? Pues ellos entendieron que había que examinar la palabra y que ellos estaban dispuestos a pasar por la prueba esa. Les han de haber dicho: ¿sabes qué? Está bien el mensaje que tú me cuentas de Cristo, ¿verdad? Y todo desde su inicio y todo lo que padeció, pero ¿sabes qué? Espérame tantito, déjame ver si lo que estás contando es verdad. Por eso dice ahí, cada día escudriñaban las escrituras, cada día. Y la pregunta para nosotros: ¿cada cuándo nosotros escudriñamos las escrituras en nuestro hogar o en donde quiera que estemos? ¿Cada cuándo nosotros escudriñamos las escrituras como los judíos de Berea, para ver si nos estamos preparando, para ver si nuestra enseñanza que tenemos es fiel y verdadera? ¿Cuántas veces escudriñamos la escritura en nuestro hogar?
En algún momento el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ya les había dicho a los mismos judíos, ¿verdad? Juan 5:39, les dijo, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Les dijo, lean las Escrituras, ¿porque qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo invitó a las personas a que leyeran las Escrituras, así como nosotros a los que no creen y que se dicen ser cristianos, les podemos decir, escudriña tu Biblia, escudriña la Escritura para que veas que ahí habla de Jesucristo y que de ahí puedes obtener la salvación a través de Él, de creer, de arrepentirte de tus pecados y poder pedirle al Señor que entre en tu corazón. Escudriña, lee, como el Señor lo hizo en aquel tiempo con las personas, con los judíos de aquel tiempo. Todo lo que hemos escuchado debe ser respaldado con la Escritura. Cuando alguien esté hablando de la palabra de Dios, siempre lo que diga debe ser respaldado por la Escritura. Lo que Pablo y Silas estaban hablando, en su momento los judíos de Berea lo comprobaron y encontraron que estaban siendo respaldados por la Biblia, por la palabra de Dios que tenían hasta ese momento, y encontraron que lo que estaban diciendo era verdad. Y dice el Señor Jesucristo también que cuando se les apareció después de haber resucitado, que era necesario que la Escritura se cumpliese desde la ley de Moisés, por los profetas y en los salmos. Todo eso, en todos esos pasajes que acabamos de mencionar, hablaba de Jesús y se tenía que cumplir. Así es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está inundado del Señor Jesucristo, porque ese es el propósito principal, ¿verdad? Y la conclusión viene a dar aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De todo lo antiguo, hablando de Jesucristo. Bueno, ahora aquí ya es la expresión máxima de Cristo que pudiésemos nosotros ver y descubrir, y que fue lo que estaban descubriendo en aquel tiempo. Algunas aplicaciones de este pasaje para nuestra vida. Número 1, debemos de tener temor y respeto por la palabra de Dios. En algunas ocasiones hemos escuchado que cuando leemos la palabra de Dios, siempre decimos, cuando vamos a leerla, vamos a ponernos de pie como una reverencia, ¿verdad? Como vamos a leer algo que es muy importante, ¿verdad? Algo que tiene autoridad, y vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra, ¿verdad? Cuando estamos estudiándola, cuando estamos en un devocional, cuando estamos en la escuela dominical, o siempre que se esté predicando la palabra de Dios, se debe de tomar con mucho respeto. Que nada nos distraiga de la palabra de Dios. Cuando se esté predicando la palabra de Dios, debe ser el momento más solemne que debemos de guardar para escuchar la palabra de Dios. Por ningún motivo nosotros, en lo personal, usted debe decidir no abandonar el escuchar la palabra de Dios, a menos que sea de extrema necesidad. Y una extrema necesidad pudiera ser médica, o sabes qué, no aguanto ya, me anda del baño, no sé, pero apenas por una necesidad como esa, usted pueda salir o moverse, ¿verdad? Para que podamos mostrar respeto, no a la persona que esté aquí, sino a la palabra de Dios que está siendo expresada, ¿verdad? En muchas ocasiones escuchamos que nos falta el respetar y sobre todo el temor hacia la palabra de Dios, hacia el escucharla, y empezamos nosotros por alguna situación a movernos, y pudiese ser que la única justificante para hacerlo es por una necesidad
que tengamos, que ya no podamos estar aquí por algo lo que usted quiera que considere necesario, esto es necesario y me voy a tener que salir. Ok, está bien, pero menos estemos en respeto y cuidado a escuchar la palabra de Dios. Número 2, debemos de considerar a la palabra de Dios como la norma más alta y de gran valor para evaluar todo lo que creemos y hacemos en nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer, considerar la palabra de Dios como la norma más alta que tenemos. Toda obra de Dios, número 3, toda obra de Dios comienza cuando la palabra de Dios es recibida. Y si no ocurre esto en nuestras vidas, seguirá igual. Si nosotros venimos y nos vamos igual, es como si no viniéramos, como si nada más fuera como pasar lista y ya, pero no lo tenemos nada, no nos está sirviendo de nada. Número 4, la máxima y única autoridad en asuntos de fe y de la iglesia y de un creyente es la palabra de Dios escrita. Por tanto, hay que meditar en preguntas como estas. ¿Cuál es nuestra actitud ante la Biblia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es simplemente un libro de texto o cómo tiene considerada la palabra de Dios? Cuando conocemos de las Escrituras, ¿cuánto conocemos de las Escrituras para saber si lo que se nos está enseñando es verdadero o no? ¿Cuánto conocemos? ¿Estamos atentos para lo que se está predicando y buscar los pasajes que nos ayudan para poder entender la palabra de Dios o no? ¿Qué tanto valor tiene la palabra de Dios en nuestra vida que tendríamos que analizarla y contestarla con sinceridad? La palabra de Dios nos pregunta y nos cuestiona sobre cómo estamos viviendo, sobre nuestra manera de vivir. ¿Estamos atentos a ella? Podemos tener las siguientes ideas. Los judíos de Berea nos dejan lecciones importantes acerca del valor de la palabra de Dios. Y una de ellas es que hay que escudriñarlas, las Escrituras. Lo más sorprendente de los judíos de Berea, lo más sorprendente de ellos es que aún ellos no eran cristianos, eran judíos. Mas sin embargo ellos se dedicaron a escuchar la palabra, a escudriñarla para ver si estas cosas eran así. Este pasaje no nos pide que seamos como los judíos de Berea, no, sean como ellos, no. Nos los está poniendo de ejemplo nada más, para que estemos diligentemente escudriñando la palabra, respetándola, ¿verdad? Nos habla de su nobleza, ¿verdad? De su disposición que ellos tenían para poder que sus mentes y sus corazones fueran transformados, fueran cambiados por la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro diario vivir. Que nuestros corazones y nuestras mentes sean cambiados por la palabra. Y por eso es que debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Respeto a la palabra de Dios. Estamos en este lugar. Estamos en el templo, ¿verdad? Si recordamos lo que era el lugar santo y el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, créanlo que si hubiéramos salido fulminados de ese lugar, porque no podía entrar nadie sin disposición en su corazón de poder agradar a Dios con toda limpieza, con todo arrepentimiento. Por eso los preparativos del lugar santísimo, ¿verdad?, que había ahí, no nos dice la Escritura si algún sumo sacerdote o no llegó a caer fulminado en el lugar santísimo, porque no llegaba puro, porque no llegaba limpio. Pero sí nos relata de que si alguien llegaba así en esas condiciones y estar en la presencia de Dios
iba a ser fulminado, porque no iba a tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, pasan varios efectos sobrenaturales en la tierra, y uno de ellos es que el velo del templo se partió, dando apertura, ¿verdad?, a la palabra a las personas, no solamente a algunos cuantos, sino a todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ya quedó abierto, ya que ya se quitó el velo, ya quedó expuesta la palabra de Dios para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y esa es la palabra de Dios, lo que ocasiona. Y eso es por la misericordia de Dios, que Dios lo hizo así. Ya no hay nadie que pueda tapar la palabra de Dios. La palabra de Dios está expuesta, está escrita. Lo único que hay que hacer es guardarle respeto. Guardarle respeto cuando se está predicando. Guardar respeto, y más lo haremos si aprendemos a amar la palabra de Dios en nuestros corazones y llevar esta enseñanza. Hemos dicho que es necesario aprender la palabra de Dios por todo lo que vemos hoy en día. Cada ideología que va saliendo, tanto de enseñanza, de prosperidad y todo, basado en ideas humanas. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces hay que escudriñar las escrituras, hay que leerlas, hay que alimentarnos, hay que dejar también que nos alimente el pastor, que dejar que nos alimente el predicador cada vez que se abra la palabra de Dios en este lugar. Entonces no se nos olvide lo que tenemos nosotros por delante, en nuestro regazo, la palabra de Dios. Comentaba ahorita que la palabra de Dios fue expresada, abierta para todas las personas, y ese fue el efecto que ocasionó la muerte del Señor Jesucristo. El velo del templo se rasgó, y esto fue un simbolismo para los judíos tremendo, que se haya roto el velo del templo precisamente en ese momento. Pero aún todavía más sorprendente para el creyente fue su resurrección. La única persona pudiésemos hablar que enseñaba acerca de alguna creencia como la que predicaba el Señor Jesucristo, resucitada. Está su tumba, pero está vacía. Si nosotros pudiésemos ver a los demás profetas de cualquier otra religión, ahí están sus tumbas y están sus restos. Algunos desaparecidos por conveniencia propia y otros aún permanecen ahí. Pero los restos del Señor Jesucristo no están. ¿Por qué no están? Porque Él vive y porque Él resucitó. Y eso es lo que predicaba Pablo y Silas, a un Señor Jesucristo resucitado. Y es el que nosotros también debemos de predicar. Padre, le damos gracias en esta tarde porque su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Y gracias porque nos enseña la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su palabra, y le pedimos que nos enseñe a amarla, a respetarla y a poder atesorarla, Señor. Y en esta actitud, hermanos, de oración, yo quisiera invitar, si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón,
Hoy es el momento en que usted pueda recibirle. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que quiere Dios de nosotros a través de su palabra es que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Sabes tú a dónde vas a ir cuando tú mueras? La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que hay solamente dos lugares. Un lugar es para vida eterna con Él, y el otro lugar es un lugar de condenación. Yo te invito en esta tarde a recibir a Cristo en tu corazón. Decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y quiero que pases a morar en mi corazón. Le estoy explicando de una manera sencilla, pero si usted deja que alguien me le explique de una manera más clara, usted nada más indíqueme: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y alguien le podrá explicar con más detenimiento. ¿Habrá alguien? Nomás indíqueme con su mano y yo voy a saber que usted quiere a Cristo. ¿Habrá alguien? Mi lado derecho, el centro, mi lado izquierdo. ¿Habrá alguien? Nomás levante su mano y yo voy a saber. No tiene que decir nada, no tiene que expresar nada, solamente indíqueme. ¿Nadie? Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno y porque su palabra es viva y eficaz. Ayúdenos a seguir leyéndola, a seguir instruyéndonos, a seguir alimentándonos de su palabra, con el único propósito de seguir predicándola como Pablo y Silas. En el nombre de Cristo se lo pido y le doy gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.